Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática la arquitecta Patricia Sánchez. Ella es asambleísta de Pachakutik y con ella vamos a hablar los próximos minutos. ¿Cómo está, arquitecta? Buenos días. ¿Nos escucha? Sí, sí, muy buenos días a su emisora, los protagonistas. Muchos Especialista. saludos para Jaime, para los especialistas. Y un abrazo para todo el público que nos esté escuchando. Gracias, arquitecta. Arquitecto, usted se abstuvo en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué se abstuvo usted? Nuestro voto fue reflexionado, los rebeldes que decidimos votar por la abstención, reflexionamos bastante previamente el voto y llegamos a esta conclusión. En la medida en que vimos que a lo largo del juicio político se cambiaron las motivaciones originales del juicio, eran unas y las motivaciones finales del juicio fueron ¿Qué otras, en primer se lugar. cambió? Entonces, no había una coherencia entre lo inicial y lo final, pero eso es más bien lo formal. Lo de fondo que nos llevó a nosotros a esta decisión es que vimos que a lo largo de 40 años la justicia ha sido tomada por cada uno de los poderes que se ha sucedido en el control de este país. Eh, recordemos desde hace 40 años que retornamos a la democracia, recordemos que se ha sucedido en el poder Partido Social Cristiano, UNED recientemente, la Democracia Popular, el Partido Sociedad Patriótica, creo, en los últimos años. En ninguno de esos periodos Pachakutik ha estado presente y sin embargo la justicia sí ha sido sometida, contenida y cooptado por cada uno de los grupos políticos que ha llegado al poder y que se ha sucedido en el poder. Así es que este juicio político demuestra una vez más esa práctica aterradora de manejo de grupos políticos, de otro poder del Estado, del sistema judicial, justamente, Arquitecta, aquel que permite la impunidad de muchos actos en el ejercicio del poder. Así es que creemos que esta esencia no era la que se discutía en este juicio político. En arquitecta, este juicio político, lo que... cuando usted dice que se Sí, abstuvieron, Jaime. ustedes dicen que se abstienen porque quieren que la justicia no sea tomada por otros. ¿Quiénes son esos otros que podrían haberse tomado la justicia? Jaime, la justicia está ya tomada. Está tomada ¿Por por quiénes? todos los grupos de poder que existen en este UNES. ¿Quiénes son esos Tiene grupos? parte de esa, tiene parte de ese poder del control de la Ya. justicia. El Usted me Partido dice que Social en el juicio Cristiano tiene político ustedes se parte del abstienen. control de la justicia. Perdón que interrumpa, me gustaría que haya un feedback porque yo voy Sí, a preguntarnos. Cuando usted dice que se adelante. abstienen es porque tal vez UNES y el Partido Social Cristiano, supongo yo, eran los que iban a tomar el Consejo de la Judicatura. Jaime, lo tienen tomado, el poder lo tienen tomado. Más allá de las dependencias administrativas, lo que tenemos que tener claro no es un juez, no es un fiscal, no es una notaría, es el sistema de Pero justicia ¿cómo en UNES general. puede tener tomada la Eh, eh, es- justicia si a Correa le tienen 70 juicios que le han seguido y lo tienen sentenciado? pero también hay 70 habeas corpus que lo están tratando de sacar. O sea, es reacción, es acción y Pero son cosas muy reacción. O sea, distintas, ¿no? hay El parte, Consejo de la Judicatura es una cosa y los jueces son otra. Y recordemos que en el Consejo de la Judicatura hay vocales suplentes.
Sí, hay un proceso de depuración de las autoridades que está contemplada por la ley, que no necesariamente tiene que pasar por un juicio político. Por eso también es otro de los motivos por los que nos abstuvimos. No, el juicio político no necesariamente tiene que cambiar a eso. Es cuando hay un sistema de remoción de autoridades ya preestablecidos en la ley y tiene que caminarse a eso. Por supuesto que tiene que caminarse a eso. Así es que en este juicio político no se está evaluando a la justicia como aquel valor de una sociedad que permite el equilibrio de la verdad y de la relación, de la relación que permite convivencia justa en una sociedad. Eso no se está evaluando. La justicia. ¿Y usted no cree que en esa evaluación que hicieron los vocales del Consejo de la Judicatura a los jueces, a los cuales los destituyeron y cambiaron a todos esos jueces de 39, pusieron a 26, y que ahora la Corte Constitucional falló a favor de esos jueces y que tienen que indemnizarlos, no es suficiente para destituirlos? Y aparte de los audios filtrados que hay del señor Morillo, si no me equivoco, todo eso que se ha dado como pruebas, ¿usted no cree que se justificaba para que se destituya a los vocales del Consejo de la Judicatura? La sentencia de la Corte Constitucional señala dos cosas. Señala primero que la evaluación estuvo bien hecha y que había que remover a esos jueces porque no calificaban para que cumplan su rol de jueces. Esa es la primera resolución de la Corte. Y la segunda que dice la Corte es que en el tiempo en el que fue hecha no se debió haber hecho. Sin embargo, hay también una coyuntura en la que se dio todo este proceso, que fue una coyuntura de consulta popular que de una u otra forma avala esa situación. Fue una situación extraordinaria que se dio en el país y que fue legitimada por una consulta popular en la que 5 millones de personas dijeron sí en esa consulta popular. Eso con respecto a su pregunta inicial. Con respecto al tema de los audios, me parece que el asambleísta Torres ha dicho, va a pedir un juicio político por el tema de los audios. Bienvenidos. Y estaremos ahí para responder a ese juicio político por ese motivo. ¿Y ustedes apoyarán? Veamos, no le puedo anticipar mi votación cuando todavía ni siquiera hay un juicio, pero él ha reconocido que el tema de los audios no fue ningún ningún motivo ni tema para el juicio político y que por eso él ve la necesidad de plantear otro juicio político. Bueno, que lo plantee y en ese contexto veremos cómo se desarrollan las situaciones y seguiremos avanzando. Pero no se puede iniciar un juicio político por unos motivos y de la noche a la mañana cambiar los motivos de ese juicio político. Hay un audio que se ha filtrado del asambleísta Mario Ruiz. Qué bien que me pregunta. Vamos al tema del audio. ¿A qué se refiere el asambleísta? No necesitamos repetir porque hoy día al audio de Mario Ruiz. 3 veces me lo han preguntado hoy día en las entrevistas que he tenido. Sé perfectamente a qué audio usted se refiere y le voy a decir que ese audio tiene fecha de alrededor de junio. Estamos en septiembre. ¿No? ¿Por qué se lo filtra ahora? Porque hay intereses de querer bajar el perfil de los rebeldes y de vincularnos a temas a temas de repartos de cargos, a temas de vincularnos con la votación actual que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura. Yo sé exactamente cuándo ese audio se dio, porque yo estuve presente en esa reunión. Yo estuve presente, sé exactamente la fecha en que ese audio se dio, el contexto, a qué hizo relación y quién lo filtró. Y utilizaremos todas las medidas legales que nos permita para aclarar la artería con la que se nos quiere a los rebeldes involucrar en la forma de filtrar este malintencionado audio, que lo único que hace referencia en ese momento, se lo voy a decir a usted, a la ciudadanía, a la sociedad, al Ecuador, que se lo merece, que merece nuestra aclaración, es que ese audio se hizo en el contexto en el que estábamos discutiendo cómo vamos a elegir
la vicepresidencia de la Asamblea Nacional, que fue un acuerdo entre UNES, el Partido Social Cristiano y Pachacuti, en que ese espacio tenía que ser debidamente nominado para algún miembro de Pachacuti, dado que era el espacio que teníamos que recuperar, que lo habíamos perdido con la señora Guadalupe Llori. Ese fue el espacio, ese fue el contexto, y ahí es que se dio ese audio. Sí, de forma maliciosa y artera, ahora se lo pone en este momento sobre el tapete, es únicamente para bajar y para tratar de enredarnos en actos absolutamente de corrupción en los que para nada estamos comprometidos. Y es lo que nos da la suficiente fuerza y energía para seguir sosteniendo nuestro voto de cualquier tipo de presión, de cualquier tipo de partido político. Vamos a seguir teniendo una posición de total autonomía con el poder, con todos los poderes que están tratando de controlar la justicia, y vamos en una línea que nos permita una posición mucho más digna de resolver el tema de la justicia más allá de los órganos de control, de los órganos burocráticos y administrativos de control. Vamos a la necesaria revisión de la justicia como aquel elemento que nos permite una justa redistribución de la riqueza, por ejemplo. Arquitecta, tengo una última pregunta porque tiene que venir ya mi compañero Luis Villasís con inquietudes también. ¿Qué criterio merece que los 5 asambleístas que fueron acusados de ladrones de Pachacutic y que de repente el presidente de la República haya retirado esa denuncia contra ellos porque le contaron, al presidente le contaron, o sea, voy, grabo un video y los acuso, ustedes aquí vinieron a pedirme plata, son unos ladrones, le dijo. Y resulta que de repente, yo no sabía que el señor doctor Ricardo Vanegas también había puesto una denuncia contra varios secretarios de Estado del presidente de la República. Va y retira justo esa denuncia una semana antes del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Esto no da a entender que hubo algún pacto, algún acuerdo entre Pachacuti y el gobierno. Jaime, creo, le voy a dar una opinión personal. Sí, es muy desdenable que esas situaciones se den. No puede ser que ante una acusación pública y directa del señor presidente, al poco tiempo el señor presidente retire esa denuncia sin que se haga responsable sobre sus propias declaraciones. Lo único que deja ver eso es la poca palabra que tiene el presidente y que cada día se le va devaluando más. Independientemente de que sean compañeros de nuestra bancada, creo que esa denuncia tiene que caminar por los órganos regulares, está puesta en la Fiscalía y la Fiscalía tiene que avanzar aclarando el tema para la sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, le quiero decir que en Pachacutic las posiciones dentro de Pachacutic, por la diversidad del origen de nuestros representantes, por un lado, unos muy antiguos, otros nuevos, ¿no? Las posiciones políticas, ideológicas, a veces también están permeadas por estas inconsistencias que no las estoy justificando, solamente las estoy revelando que existen. En todo caso, lo que le puedo sí decir a usted, al público, a la sociedad, que Pachacutic, más allá de sus contradicciones, lo que hace es defender una propuesta alternativa de poder para el pueblo, de construcción, y que en ese proceso estamos, con todas las contradicciones que tenemos de coyuntura históricas, estamos construyendo alternativas de poder popular para el pueblo, y que la única forma de que éstas se vayan consolidando es con la real participación de aquellos que quieren procesos de cambio reales. Así es, asambleísta, muy buen día, les saluda Luis Villasís. Para las personas que recién se están conectando, nos encontramos dialogando con la arquitecta Patricia Sánchez, ella asambleísta
por Pachacuti y estamos analizando qué pasó con los rebeldes en el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura. Asambleísta, tuvimos hace pocos minutos la presencia del economista Alberto Acosta, usted lo debe de conocer perfectamente. Él mencionaba, salvo honrosas excepciones en cual, y precisamente hablaba bien de usted, que el Pachacuti está perdido en el escenario, mencionaba que probablemente, según a su criterio, ellos piensan en el corto plazo y no precisamente en el papel histórico que han venido jugando y que el pueblo ecuatoriano lo conoce. En concreto, asambleísta, yo quiero consultarle lo siguiente. ¿Cómo usted con hechos concretos durante su gestión legislativa y la del bloque de Pachacuti, ustedes puedan demostrarle al pueblo ecuatoriano que no se han convertido en aliados del gobierno y que precisamente tienen esa autonomía del poder, como usted lo menciona hace un rato? Porque hemos observado, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, el día de ayer, y no solo eso, sino las votaciones que se han venido dando durante este tiempo. El día de ayer tuvimos también al asambleísta Luis Almeida y él señala como operadores políticos a dos de los asambleístas de su bloque, entre ellos el asambleísta Vanegas y el asambleísta Salvador Quispe, lejos también de las actuaciones de la expresidenta de la Asamblea Guadalupe Llori, que ya sabemos que para una buena parte de los ecuatorianos pues estaba en alianza y respondía al gobierno. Le escuchamos, asambleísta, con mucho respeto todas las inquietudes que tenemos. Sí, gracias, Luis. Gracias y muchísimas. Y le contesto directamente. ¿Recuerdan ustedes Pandora? ¿Ah? ¿El tema de Pandora? Así es. ¿Quién fue la asambleísta que en una sesión plenaria planteó la formación de una comisión especializada para tratar el tema de Pandora? Fui yo, Patricia Sánchez, de Pachacuti, de los rebeldes. Terminamos terminamos discutiendo el tema de Pandora Papers en la Comisión de Garantías Constitucionales, y al lado de UNES, ¿no? Al lado de UNES, porque finalmente los votos de UNES pesan, son 47, y entonces Pachacuti tiene solamente 27 votos, que a veces actuamos divididos, a veces no, pero finalmente lo que la conclusión es que quien puso el tema de Pandora, en donde el principal responsable involucrado es el señor presidente Lasso, fue Pachacuti. A ese pedido se unió estratégica y políticamente UNES. Segundo tema, la ley tributaria. ¿Quién planteó el archivo de la ley tributaria aquella noche trágica de noviembre en la que pasó por el Ministerio de la Ley? Pachacuti. Pachacuti mocionó el archivo de la ley. ¿Quién no votó por ese archivo de la ley? UNES, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, y por eso pasó por el Ministerio de la Ley. Recordemos que ahí 48 votos de UNES se abstuvieron frente a esta ley, y por eso estamos nosotros viviendo las consecuencias del peso de una carga tributaria que nos tiene muertos de hambre a los ecuatorianos. Y no solamente la carga tributaria, sino todo lo que está atrás de esa ley tributaria, como la repatriación de dineros oscuros desde afuera, como la privatización de muchos de los recursos del Estado, o sea, una ley nefasta, que pasó con las abstenciones de 48 asambleístas de UNES. Tercera cosa, la ley de la tasa de interés. Patricia Sánchez ha presentado una ley para reformar la tasa de interés que está en la Comisión de Régimen Económico, que la preside la asambleísta Mireya Pazmiño. No pasa esa ley, no camina esa ley, pese a que las tasas de interés son una de las necesidades que el pueblo necesita para regular, para bajar un poco el impacto del alto costo de la vida y de las economías y de la reactivación económica. Pachacuti
tiene ahí en esa comisión, que es de mayoría de UNES, una ley en que justamente quiere reivindicar al pueblo ecuatoriano, pero que no pasa. Cuarto, la ley del Banco del Pacífico, de la defensa del Banco del Pacífico. Fue propuesta también por Patricia Sánchez esta ley, incluso antes de que UNES proponga la misma ley quitándole un artículo. Pero es la misma ley. La comisión está revisando la ley de UNES, no la de Pachacuti. Entonces, en conclusión, con estos 4 ejemplos, que podría dar muchos más, ¿no? Con estos 4 ejemplos, lo único que quiero es contestar a su pregunta. ¿Cuál es la garantía de la independencia de Pachacuti frente al legislativo? Aquí están claramente 4 leyes que cuestionan el rol del Ejecutivo en el manejo público a través de estas leyes, que en muchas de esas han sido apoyadas y votadas por UNES a favor del Ejecutivo y de los intereses del Ejecutivo, o bloqueadas a favor del Ejecutivo y de los intereses del Ejecutivo. Asambleísta, bien, muchísimas gracias por su respuesta. Asambleísta, yo le vuelvo al tema de los asambleístas que fueron cuestionados por el presidente de la República. Y en honor a la transparencia, yo quisiera saber, y para que por medio de usted el pueblo ecuatoriano y nuestra amable audiencia pueda conocer cuál ha sido el tratamiento a lo interno, cómo están esas relaciones entre los asambleístas que han sido señalados por pedir dinero en efectivo, por pedir cargos públicos a cambio de votos, ¿no? ¿Cómo están esas relaciones entre todo el bloque y qué acciones tomó el movimiento para sancionar a través de algún comité de ética o algún cuestionamiento, de acuerdo a investigaciones, por supuesto, ¿no? Porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y se lo pregunto precisamente porque estas especulaciones, estas suspicacias deben generar un entorno medio incómodo para varios asambleístas que con seguridad dentro del movimiento sí están haciendo las cosas bien, asambleísta. Gracias, Luis. Es difícil contestar la pregunta, es difícil. No solamente contestar, reflexionar sobre estos hechos es difícil al interior de una bancada que normalmente debería marchar unida ideológica, políticamente. Es una bancada además que tiene una responsabilidad histórica frente al país y no podemos desvariar con unas conductas que van desde unas posiciones de izquierda hasta de derecha, si es que las evaluamos con aquellas categorías más tradicionales, o categorías políticas más tradicionales. Sí, es difícil, pero al mismo tiempo también decir, y a veces suyo, a la sociedad entera, que nuestra bancada no tiene amo, que nuestra bancada no se la dirige desde ningún puesto de poder, ni físico ni geográfico, que nuestra bancada es una bancada que reflexiona desde abajo con las comunidades, que tal vez nuestros procesos de reflexión colectivos y de articulación con los mandantes, con las organizaciones de base a las que representamos, son procesos democráticos bastante lentos que no nos permite tener las respuestas políticas que a veces las coyunturas necesitan. Pero que siendo esta una debilidad también es una gran potencia. Es una gran potencia porque lo que nos hace y lo que nos permite es crecer desde abajo con propuestas sólidas, ir construyendo un poder alternativo, un poder que tenemos que irlo, sí, definiendo y tenemos que irlo consolidando en términos de una real autonomía de los poderes tradicionales, que están presentes en el manejo del poder en el Ecuador en general, y que se expresan claramente desde hace 40 años en esta democracia, en esta débil democracia y en esta débil institucionalidad. Pachacuti tiene que constituirse y está constituyéndose como una alternativa, una tercera vía. Y en ese proceso de constitución nos cuesta muchísimo, como usted dice,
ir construyendo una base de poder alternativo popular, pero no es incierta, al contrario, cada vez tenemos la participación de mucha más gente que está cuestionando nuestro rol. Nuestro rol tiene una lupa muy grande puesta sobre nosotros, y eso es lo que permanentemente nos está haciendo reflexionar. ¿Estamos o no estamos retribuyendo como los mandantes nos están pidiendo que lo hagamos? Así es, asambleísta, y me quedo con esa palabra, que el pueblo ecuatoriano tiene precisamente una lupa en toda la asamblea, ¿no? Pero a veces de determinados movimientos sociales que representan tal vez figuras progresistas y de avanzadas aún más, y se lo pregunto en el sentido de la reconsideración, ¿no? Hay muchas especulaciones que se dan en el tema de la reconsideración que no se dio en el tema del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura para su eventual censura y destitución. ¿Cuál es la lectura de su parte en el sentido de que debió haberse hecho en el mismo momento, no se hizo y da paso a que de pronto exista un lobby que pueda voltear esos votos o que puedan haber situaciones que contravienen la moral y la ética, ¿no? Y precisamente ya hay también señalamientos de temas de gastos reservados y situaciones que podrían estarse moviendo para cambiar esa votación, sin el ánimo de acusar, no tampoco a ningún movimiento ni facción ni de su grupo ni de ningún otro, pero ¿cuál es la lectura ahí en el tema de la reconsideración? ¿Qué podría pasar? ¿Qué está pasando ahora? ¿Hay algún tipo de, digamos, de estrategias de parte del gobierno o algún operador político ande rondando tal vez el Pachacuti u otros movimientos para que se cambie esta figura y pueda finalmente destituirse a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura? Luis, el día que se dio la votación, sabíamos que no habían los 92 votos para la destitución, porque el juicio político sí caminó, pero la destitución no, para lo cual se necesitaban 92 votos. Y la reacción de no dar paso a la reconsideración en esa sesión fue la reacción obvia, ¿no? De generar un espacio de negociación para ver si había las posibilidades de cambiar esa votación a futuro. Vemos que hoy día es martes, se debería haber convocado a una sesión que es como la ley lo prevé, lo permite, una nueva sesión para poder pedir la reconsideración. No se la ha convocado porque no hay los votos, los 92 votos para reconsiderar. El día jueves parece ser que ya está hecha esa convocatoria y bueno, caminaremos hasta el día jueves con un tiempo que suspicazmente podría permitir el cambio de los votos. Lo único que yo le puedo decir, Luis, y a la ciudadanía en general, es que Pachacutic no va a cambiar su votación. No son ningunas prebendas, no es ningunos fondos reservados, no es ninguna amenaza, ni ofertas de ningún tipo de cargos, ni de ningún tipo, al contrario. Por ahí no sé, se las ha dedicado a sacar a todas las personas que incluso fueron vinculadas por la anterior administración, por la señora Guadalupe Llori, que eran de Pachacuti. Nos están sacando a todos, ¿no? Con la finalidad de crearnos cucos y miedos y de... No va a pasar, ¿no? Si con Guadalupe Llori, que era nuestra compañera del partido y la presidenta de la asamblea, jamás estuvimos agachando la cabeza a ningún tipo de pretensión de cargo, no lo vamos a hacer con el señor Sequicela, que no representa políticamente ningún espacio de poder real y concreto. Obviamente, lo que está haciendo el señor Sequicela es cogiendo su espacio de la presidencia y teniendo muy buenas relaciones comunes y nada. No va a tener eso. Y no va a haber. Sabemos que está circulando un audio muy malicioso, un audio artero, que yo sé exactamente en qué contexto salió y que no tiene absolutamente nada que ver con la coyuntura actual. Utilizaremos todas las medidas legales
para que no se use de forma artera audios que no tienen absolutamente nada que ver con esta realidad. Pachacutic está absolutamente cierto en que la votación para el caso de la reconsideración no lo va a cambiar. Finalmente, le ruego que me conteste lo más concreto posible. ¿Usted en este momento pertenece al grupo rebelde o al grupo que está cercano al gobierno? Rebelde siempre, desde que nací. Nada más. Muchas gracias, arquitecta. Muchísimas gracias, arquitecta. Muy amable, gracias. Gracias a la arquitecta Patricia Sánchez, asambleísta de Pachacutic. Hemos hablado sobre la posición de los rebeldes que de repente estaban de un lado y ahora están sí, del otro. son unos Bueno, cambios que a así veces es en son política inesperados y la no puede ciudadanía, ocurrir, pero ¿no? la ciudadanía finalmente es la que juzga, ¿no?